Hola, soy Ernesto. En este video quiero hablarles de extremos de campos escalares. Veamos, dada una función de Rn en R, decimos que un punto P en Rn es un mínimo local de la función si existe un entorno del punto tal que para todo otro punto en el entorno se tiene que f del punto P es menor que f del otro punto, del punto en el entorno. O sea que f de P es más chico que cualquiera que esté cerquita del punto P. Igual, del mismo modo, definimos un máximo local a un punto P si existe un entorno de P tal que para todo otro punto en el entorno se tiene que f de P es más grande que f del punto en el entorno. En un dibujo sería esta la situación. En el caso verde es un mínimo local porque en todos los demás puntos en el entorno verde la función es más grande, y en el otro caso, en el verde de la derecha, es un máximo porque en todo otro punto en el entorno, ese entornito dibujado con una circunferencia, la función resulta más pequeña, más chica. Dada una función definida sobre un abierto, una función diferenciable, llamamos puntos críticos a los puntos que son ceros del gradiente de la función. Esos puntos se llaman puntos críticos, los ceros del gradiente. Por ejemplo, en un campo de R2 en R, una función de dos variables, que es diferenciable en todo Rn, tenemos que la derivada parcial respecto de x es 2xy, la derivada parcial respecto de y es x cuadrado menos 4, entonces el gradiente está dado por estas dos componentes, las dos derivadas parciales, las igualamos a 0. Para la segunda ecuación tenemos que x tiene que ser 2 o menos 2. Una vez que sabemos que x tiene que ser 2 o menos 2 para valer 0, la segunda componente del gradiente, nos queda como única opción que la y valga 0. Así que esta función tiene dos puntos críticos, el punto 2, 0, el punto menos 2, 0. Primer teorema. Dado una función definida sobre un abierto de Rn en R, diferenciable sobre ese abierto, si P es un extremo, ya sea máximo o mínimo local, entonces P es un punto crítico. Es decir, la derivada, el gradiente de la función evaluado sobre P tiene que dar 0. El recíproco no es cierto. Existen puntos críticos que no son extremos y se llaman puntos de ensilladura. Es decir, que no todo punto crítico es necesariamente un extremo, pero sí todo extremo es un punto crítico. Volvamos al ejemplo anterior, teníamos dos puntos críticos, 2, 0 y menos 2, 0. Si graficamos mediante computadora, vamos a ver que no se trata ni de máximos ni de mínimos, son puntos de ensilladura. Bien, vamos a complicar un poquito la cosa. Dada una función de Rn en R, con derivadas parciales segundas, esta matriz, dada por las segundas derivadas, en la primera fila están la derivada dos veces respecto de la primera variable, luego la derivada respecto de la primera variable y la segunda variable, y así todas respecto de la primera variable primero y luego de cada una de las otras variables. En la segunda línea tenemos lo mismo, pero primero de la segunda variable y después de cada una de las otras, y hasta completar en la última hilera, primero respecto de la última variable y después de cada una de las otras. Esta matriz se llama matriz hessiana de F. Para funciones de R2 en R, como tenemos solo dos variables, tenemos dos líneas. En la primera fila tenemos la derivada respecto de x y luego la derivada primero respecto de x y después respecto de y. En la segunda fila tenemos la derivada primero respecto de y y después de x, y en la otra la derivada dos veces respecto de y. Recordemos que si la función es diferenciable, las derivadas cruzadas son iguales, o sea, esta sería una matriz simétrica. El criterio de la segunda derivada dice que dada una función definida sobre un abierto U de Rn en R de clase C3, es decir, con derivadas continuas hasta la tercera, con P un punto crítico, evaluamos la matriz hessiana en P, en el punto crítico,
nos da una matriz, es decir, toda esa matriz reemplazamos en cada una de todas esas funciones de la matriz y obtenemos una matriz. Y el criterio dice lo siguiente: si los autovalores de esa matriz son todos positivos, f alcanza un mínimo relativo en P. Si los autovalores de esa matriz son todos negativos, f alcanza un máximo relativo en P. Y si hay autovalores negativos y positivos, tenemos un punto de ensilladura en P. Claro, esto es difícil porque para matrices grandes es difícil calcular los autovalores, por lo cual a veces nos resulta un criterio demasiado efectivo. Y si algún autovalor además es cero, este criterio no alcanza para decidir. Vamos a dar una versión mucho más amena, que no implica calcular los autovalores, para el caso de R2 en R. Para el caso de R2 en R, tenemos una matriz más pequeña, una matriz de 2 por 2, y vamos a calcular el determinante de esa matriz en lugar de los autovalores. Calculamos el determinante de esa matriz y el criterio dice lo siguiente: si ese determinante nos dio negativo, la función tiene un punto de ensilladura en ese punto. Si el determinante dio positivo y el primer coeficiente de la matriz es positivo, entonces la función alcanza un mínimo relativo en ese punto. Si el determinante nos dio positivo y el primer valor de la matriz es negativo, alcanza un máximo relativo en el punto. Y si el determinante de esa matriz es cero, estamos de vuelta en un problema porque el criterio no alcanza para decidir. Vamos con un ejemplo. Tenemos este campo escalar. Es infinitamente derivable siempre que x e y sean distintos de 0. Las derivadas parciales son estas dos. Buscamos puntos críticos, igualamos a 0. Tenemos esta ecuación. Reemplazamos con la primera ecuación en la segunda. Factorizamos. Esto nos da como soluciones x igual a 0 o x igual a 1. X no puede ser 0, dijimos, porque está fuera del dominio de la función, con lo cual x solo puede valer 1. Volvemos a mirar la primera ecuación, la derivada parcial respecto de x, y concluimos que y tiene que valer 1. De manera que solo tenemos un punto crítico para esta función. Construimos ahora las segundas derivadas, las 4 segundas derivadas, que en realidad son 3 porque las dos derivadas cruzadas son iguales. Construimos primero la matriz hessiana con todas estas derivadas y la evaluamos en el 1, 1, en nuestro punto crítico. Reemplazamos las x por 1, bueno, en este caso las y también por 1, y obtenemos esta matriz que es evidentemente simétrica. Bueno, era simétrica porque las derivadas cruzadas son iguales. Ahora tenemos que calcular el determinante de esta matriz. Y observamos primero también que el primer coeficiente es positivo. El determinante de esta matriz era los elementos de la diagonal principal multiplicados menos los elementos de la otra diagonal multiplicados. 2 por 2, 4, menos 1 por 1. Esto da como resultado 3. También es positivo. El criterio decía que si el determinante daba positivo y el primer valor era positivo, entonces f alcanzaba un mínimo local en ese punto. Si observamos un gráfico de la función, vamos a corroborar que alcanza un mínimo local en este punto. 1, 1, bueno, el valor de z es 3. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos en otro video.